La uva tinta Petit Verdot, que se podría traducir como pequeño verde, ha sido una uva hasta muy recientemente, pues no muy apreciada. Originaria de Francia, de Burdeos, se utilizaba y se sigue utilizando en Francia solo para vino de mezcla y en pequeña proporción. No es una uva que haya gozado de gran reconocimiento, pero desde hace unos años está cambiando absolutamente. Es una tinta cada vez más reconocida, cada vez más elaborada en vinos monovarietales en diferentes países por todo el mundo, incluyéndose a España, donde vemos crecer el número de vinos prestigiosos de Petit Verdot. Vamos a conocer el porqué, vamos a ver el tipo de vino que hace la Petit Verdot y vamos a analizar un Petit Verdot que encontráis a un precio muy asequible en los supermercados de toda España. Bienvenidos a Vino Clarito. ¡Vino Clarito! El vino explicado para que todos lo entiendan. Los sinónimos de la Petit Verdot pues indican todos la misma cosa. Se le llama también Petit Bouschet, Petit Sauvignon, Bordeaux, Carbonet, Vaucluse. Todos los nombres franceses indican claramente que la uva Petit Verdot es de origen de Francia, concretamente del sudoeste o suroeste, que las dos formas se admiten por la Real Academia de la Lengua. Pues bien, la Petit Verdot es originaria del sudoeste de Francia, de la zona donde se encuentra Burdeos. Y tradicionalmente no ha sido una uva a la que se le ha prestado demasiada atención, nunca se elabora como monovarietal en Francia y se usa para mezcla. ¿Por qué? Porque es una uva que da mucho color, mucho tanino. Petit significa pequeño, es una uva pequeña de racimos compactos y al ser una uva pequeña tiene mucha proporción de piel en proporción a la baya, al resto de la uva. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que al tener mucha piel y una piel gruesa, pues da muchos polifenoles. Y los polifenoles, bien sabemos que dan los antocianos, el color rojo al vino y el tanino. Por lo cual, la Petit Verdot va a ser de un fuerte color cuando son jóvenes, rojo púrpura los vinos, y van a tener buen contenido de taninos. Y Verdot porque en Francia, en un clima frío, en un clima duro, pues la Petit Verdot necesita madurar muy bien para que los vinos estén en su buen grado de sabrosura. Y entonces en el clima francés es difícil que esta uva madure suficientemente, porque tiene una maduración muy tardía y ya empiezan los fríos, le falta horas de sol, con lo cual la uva nunca acaba de dar lo mejor de sí en Francia. Sin embargo, por eso también se le llamaba Verdot, porque daba vinos muy rústicos, muy herbáceos. Cuando un vino tiene un leve toque herbáceo es algo muy agradable, pero cuando tiene un fortísimo toque herbáceo son vinos pues duros, que además tienen mucha acidez, mucho tanino. En Francia nunca se le ha considerado una uva para tener en cuenta como vino monovarietal. Pero ¿qué ocurre? Que en climas calientes la Petit Verdot está demostrando lo mejor que es capaz de dar, y hay vinos fantásticos de largo envejecimiento y jóvenes que cuando la uva madura suficientemente, la Petit Verdot da unos vinos excelentes. Esta uva la encontramos
en Australia, donde ahora mismo tiene la mayor plantación este país de Petit Verdot. La encontramos en Argentina, donde durante muchos años ha estado mezclada en los propios viñedos con la uva Malbec, y a eso se le llamaba la uva francesa, normalmente se mezclaban las dos. Pero en Argentina, como en Australia, ya empiezan a hacer monovarietales que hay que tener en cuenta de Petit Verdot. Se encuentran en otros países cálidos, en Perú, en Bolivia. Curiosamente, Bolivia presentó en el 2017 un Petit Verdot monovarietal al concurso internacional de vinos de Bruselas y obtuvo una medalla de oro, un vino que llamó mucho la atención porque no se esperaba Bolivia y Petit Verdot un vino fantástico. Lo tenemos también en Chile, la tenemos en Uruguay, la tenemos en Estados Unidos, la tenemos en Nueva Zelanda, en fin, y en España, por supuesto. Es una uva que agradece el clima cálido y que aguanta y resiste fenomenalmente la sequía. En fin, podemos decir de la Petit Verdot que es una uva que nació en un sitio que no era el idóneo, en Francia. En España, pues tenemos monovarietales de Petit Verdot, encontramos en Andalucía. Por cierto, fue una bodega andaluza de una ciudad que se llama Ronda, en Málaga, la bodega Betas, de mano de su propietario y enólogo José Manuel Betas, el primero que decidió plantar viñedos de Petit Verdot allá por 1991. Y hoy pues se ha ido difundiendo porque realmente da unos vinos muy buenos. Y entonces la tenemos en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, la tenemos en Valencia, y en España encontramos magníficos monovarietales de Petit Verdot y de buen precio. Tenemos, por ejemplo, el Abadía Retuerta, que cuesta 176 euros la botella. Tenemos el Marqués de Griñón a 62 euros. Tenemos Casa de la Ermita, más asequible, a 18. Y Enrique Mendoza, en Alicante, también lo produce a 12 euros la botella. Y además de esos vinos, de estas bodegas prestigiosas, pues encontramos muchos más vinos, no demasiados, pero ya empiezan a ir creciendo, de Petit Verdot monovarietales que vale la pena probar, como es el caso de este que voy a probar hoy en día, que lo encontramos en supermercados por un precio alrededor de 5 euros. Los vinos de la Petit Verdot, como ya he dicho, tienen mucho color, tienen tanino, tienen una buena frescura, pero también la uva da mucho azúcar, con lo cual los vinos van a tener un generoso alcohol, van a ser potentes de acidez y de alcohol. Y normalmente cuando son jóvenes, pues tienen una tendencia a dar aromas de frutos rojos, de fruto negro. También a veces se detecta aroma a plátano, un toque también de grafito a veces, y cuando se envejecen en barrica, que envejecen muy bien, pues da especias, fundamentalmente pimienta, da también cuero, suele dar también ese toque de madera que lo absorbe muy bien, tonos de café, tonos de tostado, en fin, un conjunto de aromas que hace estos vinos muy disfrutables y sobre todo da un leve tono herbáceo que es agradable cuando la uva ha madurado bien y es desagradable cuando la uva no ha madurado bien. Ese tono herbáceo también a veces tiene piracina, recuerda al pimiento verde, con lo cual es una uva pues, que produce unos vinos de una estructura aromática muy completa, muy compleja. Vamos a probar nuestro vino recomendado. Nuestro vino Juan de Juanes es un vino de la denominación de origen Valencia. Lo produce una bodega que se llama La Viña, en Font de la Figuera. Y la bodega La Viña se integra dentro de un gran grupo cooperativista que es Anecop, un gran productor de vinos valencianos. Esta bodega La Viña tiene diferentes familias de vinos y yo encuentro que está muy bien estructurada, está muy bien distribuida porque, por ejemplo, tiene una colección o 3 colecciones diferentes de vinos que llaman Vendimia Oro, que son los vinos de mezcla
y que tienen más largo envejecimiento en barrica. Después tiene la vendimia plata, a la que pertenece nuestro vino de hoy, y que son monovarietales. En concreto tiene un monovarietal de Tempranillo, un monovarietal de Cabernet Franc y un monovarietal de Petit Verdot, con lo cual a los aficionados es una magnífica oportunidad de la misma bodega, de la misma zona, probar 3 monovarietales que además tienen un envejecimiento en barrica de 9 meses y que es una magnífica forma de comparar una variedad con otra. Y tiene por último otra llamada vendimia bronce, que son vinos más jóvenes, en blanco, en rosado y en tinto. Pues bien, nuestro vino de hoy, Juan de Juanes, que por cierto se llama así en honor al famoso pintor de inicios del siglo XVI, nacido en Font de la Figuera, en la localidad donde se encuentra la bodega. Pues nuestro Juan de Juanes es de la colección Plata monovarietal Petit Verdot, denominación de origen Valencia. Botella tipo borgoñona o borgoñesa, una etiqueta un poco anodina. Yo creo que aquí se pueden haber esforzado un poquito más en el diseño y darle un poco de atractivo. Una etiqueta muy simple, fondo blanco, con letras grises no muy fáciles de leer y letra negra. Y en la contraetiqueta, pues como desgraciadamente ya nos tienen muy acostumbrados, ninguna información. El alcohol y la variedad de la uva. Y basta. El corcho es un aglomerado. Y en nuestra copa, pues vemos, como ya esperamos de una Petit Verdot, mucha capa, mucha cantidad de color. Una lágrima muy evidente que nos va a hablar de que tiene un buen cuerpo, una buena glicerina, y después de haber estado 9 meses en barrica, pues este vino sigue presentando una tonalidad rojo granate con tonos violáceos. Es una uva de mucha intensidad de color. Este vino lo podéis comprar en la propia bodega a 4,25 euros y yo lo he encontrado en Alcampo a 3,80. La verdad que me sigue chocando un poco cómo las bodegas nos venden los vinos más caros de lo que lo encontramos algunas veces en los supermercados. En fin, no acabo de comprenderlo. Entendería que costara igual, pero que costase más caro en la bodega que en un supermercado, pues no me acabo yo de enterar del asunto. Algo tiene que haber que se me escapa a mi comprensión. El aroma es limpio y destacan esos tonos vegetales. Aquí hay tonos herbáceos sobre un fondo complejo de fruta negra, fruta roja, especias, algún tono tostado, algún tono que recuerda al café, piracina, recuerdo a pimiento verde, en fin, un conjunto de aromas primarios y terciarios. Un fondo limpio y un vino tiene un aroma muy, muy remarcable. En la boca, el vino seco, fresco, una acidez que es lo primero que notamos al entrar en boca. Después, según vamos avanzando en la boca, muestra su grado alcohólico, que no es bajo. Este vino tiene sobre los 14 grados, con buen cuerpo, tanino en su punto justo. El tanino está presente pero no molesta, y yo diría que es un vino de muy buen equilibrio, el tanino con la frescura, con la acidez y con el alcohol. Amplitud media, seguimos notando esos tonos herbáceos y de piracina. Longitud media. Y es un vino al que yo calificaría con 89 puntos, que para tener un precio de 3,80 euros me parece una cosa, en fin, fantástica. Lo encontráis en Alcampo, como digo, y en la propia bodega, que si tenéis interés podéis pedir los 3 monovarietales, Tempranillo, Cabernet Franc y Petit Verdot, y hacéis una cata divertida por muy poco dinero entre los amigos para fijar
lo que os da cada vino hecho con cada uva diferente. Lo importante es que lo disfrutéis vosotros, probarlo, profundizad en esas sensaciones que da la Petit Verdot y vais engrosando vuestro archivo memorístico, que en el fondo entender de vino fundamentalmente radica en conocer, en estudiar, en discriminar y en almacenar en vuestra memoria. Que tengáis felices vinos.